Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha hecho vibrar los corazones de miles, y a veces, los ha roto en pedazos. Vamos a hablar de rupturas, de corazones rotos y del impacto que tienen en nuestras series turcas favoritas. Pero no cualquier ruptura, sino esas rupturas que de alguna manera, se sienten como si nos pasaran a nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido que la magia de una serie se desvanece cuando te enteras de que sus protagonistas ya no están juntos en la vida real? Pues prepárense porque vamos a explorar ese fenómeno, y lo haremos con el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin como telón de fondo. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, cultura turca y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones y síganme en mis redes sociales. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, el fin de un cuento de hadas y cómo eso afecta a las series que tanto amamos. El título de este vídeo no es casualidad, Hande deja a Kerem, fin del sueño. Destrozos Erçel Bürsin en series turcas. Porque sí, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá del chisme y el escándalo, dejó una huella en la percepción de su trabajo, especialmente en Senkalkam. Pero antes de adentrarnos en el caso específico de Hande y Kerem, vamos a explorar otras series turcas donde el romance en pantalla se vio ensombrecido por el drama fuera de ella. Porque, seamos honestos, a veces la realidad supera la ficción. La química entre los actores, la presión de los fans, las agendas profesionales y las expectativas del público pueden crear una tormenta perfecta que eventualmente lleva a la ruptura, dejando un sabor amargo en los corazones de quienes se ilusionaron con un amor de telenovela que trascendiera la pantalla. Comencemos con una serie que, si bien no está directamente relacionada con un rompimiento amoroso entre protagonistas, sí refleja las tensiones y los desafíos de las relaciones, Kiral Kask. Esta comedia romántica fue un éxito rotundo, protagonizada por Elçin Sangu y Bahar Arduç. Aunque no hubo una ruptura amorosa entre ellos en la vida real, los rumores de tensión en el set y la percepción de que su química no era tan palpable fuera de la pantalla sí afectaron la percepción del público. La serie trata de una joven llamada Defne que, para ayudar a su familia, acepta un peculiar trato, enamorar a un hombre exitoso llamado Ömer. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en algo real. El género es comedia romántica, con toques de drama familiar. Fue relevante porque exploró la complejidad de las relaciones falsas que se convierten en verdaderas. Un dato interesante es que Elçin Sangu ya tenía una relación estable durante el rodaje, lo que pudo haber influido en la percepción de la química con su coprotagonista. Además, las intensas jornadas de grabación y la presión mediática a menudo generan fricciones entre los actores, incluso cuando no existe una relación romántica. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta y de alimentar las expectativas de los fans puede ser agotadora, y esto, a su vez, afecta la dinámica en el set. En el caso de Kiral Kask, aunque Elçin y Bahar lograron mantener la profesionalidad y la calidad de su trabajo, la falta de una conexión personal evidente fuera de la pantalla generó debates y especulaciones entre los seguidores de la serie. Ahora sigamos con una serie que generó mucha pasión y controversia, Kukur. Esta serie de acción y drama criminal, protagonizada por Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia y las pandillas. Aunque su relación en la vida real no es tan conocida por ser un romance, el impacto de la serie en el público fue innegable. La trama gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar lleno de reglas y tradiciones. La serie es relevante porque aborda temas como la lealtad, la familia, el poder y la venganza. Un dato interesante es que Kukur generó un gran impacto cultural en Turquía, con canciones y frases de la serie que se popularizaron en la vida cotidiana. Kukur no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno cultural. Su crudeza, su realismo y su capacidad para conectar con el público a través de personajes complejos y situaciones extremas la convirtieron en un referente de la televisión turca. Aunque la relación entre Aras y Dilan no fue el foco principal de la atención mediática, la intensidad de sus personajes y la química que lograron transmitir en pantalla contribuyeron al éxito de la serie. La capacidad de los actores para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir sus emociones y para hacer creíble la historia, es fundamental para el éxito de cualquier producción televisiva. Y en Kukur, Aras y Dilan demostraron ser maestros en este arte. Cambiando un poco de género, pasemos a Ahmed Cecir,
una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie de drama juvenil, protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, contó con una gran base de fans. Aunque no hubo una ruptura escandalosa entre los protagonistas, su relación en la vida real, que surgió durante el rodaje, terminó y esto, inevitablemente, afectó la percepción de la serie por parte de algunos fans. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a la ayuda de un abogado. La serie es relevante porque aborda temas como la clase social, la amistad, el amor y las segundas oportunidades. Un dato interesante es que Medcezir fue un trampolín para la carrera de ambos actores, consolidándolos como estrellas en Turquía. La historia de amor entre Yaman y Mira, los personajes interpretados por Atay y Serini, fue uno de los pilares de la serie. Su química en pantalla era innegable y su relación, tanto dentro como fuera de la serie, alimentó la ilusión de muchos fans. Sin embargo, como suele ocurrir en las relaciones públicas, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. La ruptura entre Atay y Serini, aunque no fue un escándalo, sí generó decepción entre los seguidores de Medcezir, quienes veían en ellos una pareja perfecta. La serie, sin embargo, continuó siendo un éxito, gracias a su trama bien construida, a sus personajes entrañables y a la calidad de su producción. Y ahora, llegamos al plato fuerte de hoy, Senkal Kapm. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue un fenómeno global. La serie cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas. Para lograr su objetivo, se ve obligada a aceptar un peculiar trato con Serkan, un exitoso y frío arquitecto, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un juego pronto se convierte en algo real. La serie pertenece al género de comedia romántica, con elementos de drama y fantasía. Fue relevante por su frescura, su química entre los protagonistas y su ambientación en Estambul. Senkal Kapm no solo fue un éxito de audiencia en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. Su trama ligera y entretenida, sus personajes carismáticos y su estética cuidada la convirtieron en una de las series turcas más populares de los últimos años. La química entre Hande y Kerem fue, sin duda, uno de los factores clave de su éxito. Su capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público a través de sus personajes era evidente, y esto generó una gran expectativa entre los fans, quienes esperaban que su romance en pantalla se convirtiera en realidad. Pero como todos sabemos, la magia traspasó la pantalla y Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real. Los fans estaban enloquecidos, era como un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos, tanto en la ficción como en la realidad, era el epítome del cuento de hadas. Pero lamentablemente, como ocurre a menudo en la vida, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación entre Hande y Kerem terminó y con ella, una parte de la magia de Senkal Kapm se desvaneció. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe duro para los fans de Senkal Kapm. Muchos de ellos se habían ilusionado con la idea de que su amor en pantalla era real, y la noticia de su separación les generó una gran decepción. La serie, que había sido un escape de la realidad y una fuente de alegría, se convirtió en un recordatorio constante de un amor que no pudo ser. La presión mediática, las agendas profesionales y las diferencias personales son factores que a menudo influyen en el desenlace de las relaciones públicas, y el caso de Hande y Kerem no fue una excepción. ¿Por qué? Porque para muchos fans, la serie era más que una simple comedia romántica. Era la confirmación de que el amor verdadero podía existir, que los cuentos de hadas se hacían realidad. Y cuando la relación terminó, esa ilusión se rompió. Ver los capítulos después de la ruptura se convirtió en algo agridulce, recordando lo que fue y lo que podría haber sido. Era como revivir un recuerdo feliz, sabiendo que ya no volverá a suceder. La experiencia de ver una serie después de la ruptura de sus protagonistas puede ser similar a la de escuchar una canción que te recuerda a una relación pasada. La melodía y la letra te transportan a un momento feliz, pero al mismo tiempo te generan una sensación de nostalgia y tristeza. En el caso de Senkal Kapm, los fans que habían seguido de cerca la relación entre Hande y Kerem se enfrentaron a esta misma dicotomía, la alegría de revivir los momentos más emocionantes de la serie, y la tristeza de saber que su amor ya no existía. Pero más allá del drama personal, la ruptura entre Hande y Kerem nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la realidad y la ficción, entre el actor y el personaje.
¿Hasta qué punto podemos separar la vida personal de un actor de su trabajo? ¿Es justo exigirles que sean como los personajes que interpretan? ¿Y cómo afecta a la percepción del público cuando la realidad contradice la fantasía? La línea que separa la realidad de la ficción a menudo se difumina cuando se trata de actores y personajes. Los fans tienden a proyectar sus propias expectativas y fantasías en las relaciones de sus ídolos, y esto puede generar una presión enorme sobre ellos. Los actores, a su vez, se ven obligados a lidiar con la constante atención mediática y a mantener una imagen pública perfecta, lo que puede ser agotador y frustrante. La ruptura entre Andy y Kerem puso de manifiesto esta complejidad y nos invitó a reflexionar sobre los límites de la idealización y la necesidad de separar la vida personal de los actores de su trabajo. La realidad es que los actores son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. No podemos esperar que sean perfectos, ni que vivan sus vidas para complacer nuestras expectativas. Y aunque la ruptura entre Andy y Kerem pueda haber decepcionado a algunos fans, no podemos negar que ambos son talentosos y que seguirán brillando en sus carreras. El talento y la profesionalidad de Andy y Kerem son innegables. Ambos han demostrado ser actores versátiles y capaces de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito en Senkalkam fue solo el comienzo de una carrera prometedora, y es probable que ambos sigan cosechando éxitos en el futuro. La ruptura de su relación no debe eclipsar su talento ni su capacidad para seguir sorprendiendo al público con su trabajo. Además, es importante recordar que Senkalkam fue un éxito por muchas razones, no solo por la relación entre sus protagonistas. La serie tenía una historia atractiva, personajes carismáticos, una excelente producción y una banda sonora memorable. La magia de la serie no dependía exclusivamente del romance de Andy y Kerem, sino de todos los elementos que la hacían especial. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de humor y sus escenas románticas, logró conectar con el público a través de temas universales como el amor, la amistad, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios, con sus propias historias y personalidades, enriquecieron la trama y le dieron un toque de realismo. La producción cuidada, con sus escenarios impresionantes, su vestuario elegante y su música envolvente, contribuyó a crear una atmósfera mágica y cautivadora. Todos estos elementos, combinados con la química entre Andy y Kerem, hicieron de Senkalkam una serie especial y memorable. Por supuesto, no podemos negar que la ruptura entre Andy y Kerem afectó la percepción de la serie. Algunos fans dejaron de verla, otros la vieron con nostalgia y otros simplemente decidieron separar la ficción de la realidad y seguir disfrutando de la historia. Pero al final, Senkalkam sigue siendo una serie que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, y su legado perdurará más allá del drama personal de sus protagonistas. El impacto de Senkalkam en la industria televisiva turca es innegable. La serie abrió camino a nuevas producciones con un estilo fresco y moderno, y contribuyó a popularizar las series turcas en el mercado internacional. Su éxito demostró que las historias de amor, cuando están bien contadas y bien actuadas, pueden trascender fronteras y conectar con el público de diferentes culturas y nacionalidades. El legado de Senkalkam seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y creadores de contenido, y su recuerdo permanecerá vivo en los corazones de sus fans. En definitiva, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la vida real puede impactar en la percepción de una serie de televisión. Nos recuerda que los actores son personas, no personajes, y que sus vidas personales son diferentes a los roles que interpretan. Y aunque a veces sea difícil separar la ficción de la realidad, es importante recordar que la magia de una serie reside en muchos elementos, no solo en el romance de sus protagonistas. Hemos visto cómo la química en pantalla, o la falta de ella, puede influir en el éxito de una serie. Hemos explorado cómo los rumores y las tensiones en el set pueden afectar la percepción del público. Y hemos analizado cómo la ruptura de una pareja de actores puede ensombrecer la magia de una historia de amor que tanto nos había ilusionado. Pero al final, lo importante es recordar que las series son ficción, y que la realidad es mucho más compleja y matizada. No podemos exigir a los actores que vivan sus vidas para complacer nuestras expectativas, ni podemos esperar que sus vidas personales reflejen las historias de amor que interpretan. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apreciar su talento y recordar que al final, son personas como nosotros, con sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propias decisiones.
Así que la próxima vez que veas una serie turca y te enteres de que sus protagonistas ya no están juntos en la vida real, recuerda que la magia de la historia no depende exclusivamente de su relación personal. Disfruta de la trama, de los personajes, de la música y de todos los elementos que hacen que la serie sea especial. Y si te sientes un poco decepcionado, recuerda que la vida real siempre es más complicada que la ficción. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante mi reflexión sobre el impacto de las rupturas amorosas en las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que la ruptura entre Hande y Kerem afectó su percepción de Senkalkam? ¿Han dejado de ver alguna serie por el drama personal de sus protagonistas? Dejen sus comentarios abajo. Y como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.